suave est, et onus meum leve. Podemos tomar asiento. La epístola está tomada del libro de los Gálatas. Hermanos, no quiere a Dios que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, porque en Jesucristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino ser una nueva creación. Y a todos los que sigan esta norma, paz y misericordia, así como el Israel de Dios. Que nadie me moleste en adelante, porque yo traigo impresas en mi cuerpo las llagas de nuestro Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sea con vuestro espíritu. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has encubierto estas cosas a los sabios y prudentes y se la has revelado a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todo me lo ha entregado a mí mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni conoce nadie al Padre sino el Hijo y aquel quien el Hijo quiere revelarlo. Venid a mí todos los que andáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera es mi carga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Solamente quiero notar, que toda esta semana, o casi llevamos una semana, con este mensaje que casi se repite, y lo has revelado a los pequeñuelos. Entonces, que tenemos que hacernos pequeños, humildes, como niños. Entonces, lo dijo el Evangelio en el día del Santo Ángel, lo dijo el Evangelio ayer con Santa Teresita, y hoy lo repite con San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, de la vida. Indudablemente que descendía de una familia de comerciantes acaudalados. Habiendo nacido en Asís el año de 1182, fue debido a un aviso del cielo que su madre haya dado a luz a Francisco en un establo para que naciera como el Salvador. Su padre, Pedro Bernardón, le puso el nombre de pila del bautismal, pero le llamaron de sobrenombre Francisco, debido a su dominio absoluto del francés. Se dedicó principalmente al comercio como su padre. Una grave enfermedad y las visiones le convinieron, sintiendo nacer en sí el gusto por la soledad, la caridad por los pobres y el amor hacia Jesús crucificado. Tocado por las palabras de nuestro Señor Jesucristo: no lleves oro, plata, ni dinero en el cinto, ni saco, ni túnicas dobles, ni cayado, ni zapatos. Francisco resolvió seguir al pie de la letra esta máxima, y arrojó lejos de su bastón, se descalzó, tomó un cordón en lugar de cinturón, dio su bolsa, todo lo que llevaba dentro, a los pobres, se contentó con una sola túnica y se puso a predicar la penitencia, rodeado de 12 discípulos a quienes dio una regla, yendo más tarde a Roma en 1209 a fin de obtener la aprobación de la Santa Sede. Inocencio III dudó en un principio, pero habiendo visto en un sueño al pobre religioso que llevaba sobre su espalda la iglesia de Letrán, comprendió que la nueva orden debía ser uno de los puntales del edificio del catolicismo. Después de su sueño hizo llegar hasta él a Francisco,
a quien abrazó aprobando su instituto al mismo tiempo que nombrando ministro general y haciéndolo diácono. De Roma, Francisco y sus discípulos se fueron a la iglesia de la Porcíncula, que les concedieron los benedictinos, y donde levantaron celdas de las más humildes. El número de los franciscanos aumentó en tal forma que al cabo de 3 años apenas eran suficientes, más de 60 monasterios para contenerlos. En vano se dio a esta orden el nombre seráfica, que también se le aplicó a su fundador, humilde, dándosele el título de hermanos menores a los suyos. Los hombres afluían como el agua a la nueva orden. Las mujeres hacían lo propio en la orden de esa hija de Dios que llevó el nombre de Clara. Mientras que las gentes del mundo entraban, la tercera orden de la penitencia, Francisco compartía por sí decirlo, la tierra entre sus compañeros, enviándolos a predicar a todas partes del mundo. En cuanto a él, cada uno de sus pasos, cada uno de sus cursos apostólicos estuvo marcado por prodigios, conversiones. Cuando San Francisco abría la boca, sus oyentes se quedaban como aledados, aturdidos, y comenzaban a derramar copiosas lágrimas. Se dirigía a todos los seres y en una palabra a la naturaleza entera. Invitaba a los pájaros a cantar con él y les dirigía la palabra como si fueran racionales, diciéndoles: hermanos pajarillos, ¿no amáis a vuestro Creador, que os dio el plumaje y todo lo que os engala? Después los bendecía, permitiéndoles que siguieran su vuelo. En cierta ocasión, mientras hablaba al aire libre, se llegaron a él mariposas y comenzaron a revolotearle. El santo les pidió que cesaran en su alboroto, y los animalitos obedecieron. Salvó una liebre perseguida por los cazadores y rescató un carnero al que el matarife se disponía a sacrificar. La misma naturaleza quedaba comprendida dentro de su caridad sin límites. Amaba lo mismo las piedras que el musgo, las viñas que los árboles, el fuego que el agua, el aire que el sol. En una palabra, todos los elementos, fraternizándose e invitándoles a amar a Dios sobre todo. Francisco verificó en 1218 en Nuestra Señora de los Ángeles ese capítulo general que más tarde fue llamado el capítulo de Nates, porque para alojar a los 5.000 religiosos que asistieron fue preciso levantar en el campo celdas hechas de juncos, de ramas y de espinos. No se ha visto jamás nada más edificante. Después de la dispersión de esta numerosa asamblea, Francisco supo del martirio de 5 hijos espirituales que había mandado para que predicaran la fe en Tierra Santa. Pero por más que hizo, no pudo obtener la palma en Marruecos. Él mismo quiso recibir esa palma del martirio. Esta noticia lo llenó de gozo y renovó en él el deseo que sentía de derramar su sangre por Jesucristo. De acuerdo con esto, se fue a Egipto, juntamente con 12 religiosos, para evangelizar a los infieles, muchos de los cuales lograron convertir. En el deseo que sentían de derramar su sangre, de acuerdo con esto, muchos de los cuales lograron convertir, que había mandado para que predicaran la fe en Marruecos. Esta noticia lo llenó de gozo y renovó recibiendo su orden algunos de los conversos. Pero por más que hizo, no pudo obtener la palma del martirio, ya que el sultán de Marruecos lo colmó de honores. De regreso a Italia, se retiró a la soledad del monte Alverne, donde habiéndose propuesto un ayuno de 40 días en honor de San Miguel Arcángel, tuvo el día de la exaltación de la Santa Cruz una aparición en forma de un serafín cuyas alas formaban la figura del crucificado y que dejaron impresas en las manos, en los pies
y en el costado del santo las llagas que le fueron causadas al Salvador, con los clavos y la lanza. 2 años más tarde, encontrándose gravemente enfermo, se hizo conducir a Santa María de los Ángeles, donde murió el 4 de octubre de 1226. Fue canonizado por Gregorio IX en 1228. San Francisco de Asís, rogad por nosotros.